Bienvenidos a esta conferencia. Tenemos a nuestro invitado, que es el profesor Enrique Serrano López. Él es internacionalista, sus orígenes es comunicador, filósofo, tiene una maestría en Asia, otra maestría en política colombiana y economía. Y muchos lo conocemos también porque es un gran escritor. Entre sus libros está La Marca de España, que es Premio Juan Rulfo, Donde no te conozcan, y muchos otros libros que allá afuera también encontrarán, que además ya están en una nueva edición como colección, todos sus libros. Nos acompaña hoy aquí para hablar del tema de por qué el mundo está revuelto mientras Colombia está en un proceso de paz, y desde la visión, desde la antropolítica, qué implicaciones tiene este discurso que nos va a presentar hoy el profesor Enrique Serrano. Él ha estado el día hoy con nosotros en la Universidad CESES en varios eventos con la Facultad de Administración, hablando de los observatorios, de los modelos de los observatorios. Queremos pues aquí en la universidad tener un observatorio en administración, está planeando un observatorio. También nos está acompañando en varios temas del pregrado de geopolítica y del grupo de investigación en geopolítica, que ya estamos oficializando prontamente. Les estaremos informando de la oficialización de ese grupo de investigación en geopolítica. Bueno, los dejo con Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Una vez más, tengo el propósito de hacer una charla organizada, consecuente. Por eso recalco cómo se llama y qué es lo que persigue. Se llama ¿Por qué el mundo está tan revuelto? Primera parte. Y segunda, mientras Colombia intenta hacer la paz. O sea, la paradoja radica en que no son los mejores tiempos para hacer la paz, por un lado, y además hay un desorden estructural en el sistema internacional que resulta muy difícil de comprender en primera instancia y, por supuesto, de revertir, si es que el asunto, si es que tuviéramos tanto optimismo como para pensar en que alguna idea que nosotros pudiéramos tener revierta ese orden. La gente en general peca por dos razones. La primera es exceso de optimismo y casi siempre ingenuidad, o por el contrario, exceso de pesimismo que produce parálisis. Entonces, una cosa es tan extrema como la otra. Pensar que todo se puede resolver con solo estas y aquellas medidas es evidente ingenuidad, pero pensar que nada puede resolverse también resulta algo similar. Incluso el escepticismo es comprensible, pero el escepticismo es un privilegio de los conocedores de un asunto. Una persona que no conoce un determinado problema y del que se supone está hablando con autoridad y tal, pues es tan ingenua en su escepticismo como aquel que cree que todo se puede arreglar. Es en ese orden de cosas en el que yo quisiera que ustedes se movieran, al menos durante los minutos de esta charla. La verdad es que el mundo siempre ha sido difícil, siempre. Conflictos siempre ha habido, pueblos desorganizados, etc. Pero había esquemas internacionales que favorecían un cierto orden. Uno de ellos, curiosamente muy peligroso, era el esquema de la Guerra Fría.
cuando existía el famoso mundo bipolar, que de manera técnica solo existió entre los años 49 y 89, o sea, exactamente 40 años, 1949 a 1989. ¿Por qué 1949? Porque terminada la Segunda Guerra Mundial y reorganizadas las fuerzas, se vio muy claramente que el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, al menos en términos europeos, fue la Unión Soviética. Joseph Stalin, uno de los más terribles y temibles dictadores que la historia humana ha conocido. Y en el año 49 también triunfó el ejército comunista o del Partido Comunista en China, y entonces el Partido Comunista Chino, bajo la dirección de Mao Zedong, reemplazó o suplantó a la antigua República de China. Y en ese momento, o sea, en ese año, quedó signado que Occidente y sus aliados constituían un bando y el mundo chino soviético constituía el otro. Con sus fuerzas repartidas alrededor del mundo, etcétera, con el arma nuclear ya en sus manos, incluso ahora que se está hablando, por ejemplo, de la famosa bomba de hidrógeno, en el año 49, los norteamericanos encontraron a través de una serie de desarrollos secretos la perspectiva de fabricar bombas de hidrógeno, pero en solo 6 meses los chinos tenían ya el secreto o los secretos para fabricar bombas de hidrógeno, la famosa bomba H, de la que a veces habla Kim Jong-un, que en realidad no la tiene todavía, por suerte, pero va en camino de la fabricación de semejante arsenal de posibilidades. La verdad es que el mundo de la Guerra Fría era un mundo temible, incluso un mundo inestable, pero comparado con el mundo de hoy, era un mundo relativamente organizado, ordenado. Había unos directores, unas potencias directivas y una serie de aliados de un lado y del otro. Incluso la famosa expresión tercer mundo que nosotros usamos no se debe a que fueran pobres, sino que eran los actores del sistema que no estaban aliados ni con el primero ni con el segundo mundo. El primer mundo era los aliados de la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados en la OTAN. El segundo mundo era la Unión Soviética y sus aliados de la llamada Cortina del Hierro, del Pacto de Varsovia, como se llamaba técnicamente el compromiso político-militar, incluso ideológico-militar, que caracterizaba esa alianza. Entonces el primer mundo era Occidente, el segundo mundo la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, y el tercer mundo era el conjunto de naciones que no pertenecía de manera natural o forzosa a esas alianzas político-militares. Esto lo digo porque aunque las precisiones son tan chocantes y en general la gente las toma casi siempre mal, lo digo en Colombia. Cuando uno hace estas aclaraciones le dicen, ya vino el sabiondo a decirnos cómo... No, se trata simplemente de que así era cuando se formuló originariamente la cosa, y tercer mundo no quiere decir ser pobre, sino no estar aliado con ese espectro militar que suponía la Guerra Fría. La Unión Soviética tejió en el vacío durante muchos años, comprometiendo su paradigma militar y de defensa a una gran cantidad de empresas y de herramientas para las cuales no tenía ni la vitalidad, ni los recursos, ni la preparación, y se fue desgastando, además como sistema autoritario que era. Y en el año 85, cuando llegó al poder el premier Mikhail Gorbachev, se hizo muy evidente que ya no podía seguir teniendo ese sistema ni ese modelo por mucho más tiempo. Gorbachev, incluso en la misma dirección que Frédéric de Klerk y en algunos otros líderes del contexto de los años 80, se dio cuenta de que el mundo en el que habían vivido ya no era sostenible. Las circunstancias, las condiciones, las formas de vida no daban para aguantar más tiempo. Entonces, pretendiendo salvar el modelo socialista, lo que hizo fue acelerar su caída.
un poco como esos médicos que al ver una situación muy difícil de un paciente optan por una operación o una cosa muy riesgosa que será lo único que los podrá salvar y lo que hace es, sin quererlo, apresurar su muerte. Eso fue lo que pasó con el sistema soviético. No era sostenible por una serie de razones estructurales y se vino abajo. Se vino abajo con gran estrépito. Recuerdo, lo digo, en aquellos años los que vivimos esa condición pensábamos que ahora era la alborada de un mundo más claro, más despejado, sin ese tipo de patrones autoritarios como modelo de vida. La verdad es que nos equivocábamos radicalmente. Lo que un poco como cuando un paisaje está marcado por la neblina, así era la Guerra Fría. Se veían dos grandes puntas y poderes y el resto neblinoso e impreciso. Parecía entonces que el mundo tenía dos líderes y uno de ellos había colapsado o implosionado y que por tanto el otro triunfaba claramente sobre el primero y establecía sus puntos de vista y sus leyes y sus modelos. La verdad es que eso, aunque pasó parcialmente, lo que hizo fue mostrar, una vez que se despejó la niebla de la Guerra Fría, un mundo multipolar. El escenario en el que vivimos desde entonces es el escenario multipolar. Es decir, hay varios poderes. Hay varios poderes, unos crecen, otros decrecen, en virtud de ciertas fuerzas cuya naturaleza en verdad es internacional por un lado, pero que tiene que ver mucho con la lógica o con los factores que constituyen la lógica de pensamiento para analizar cualquier problema en el mundo. El primer factor de pensamiento, digo yo, absolutamente contundente y material, es el factor demográfico. Esto lo digo desde el punto de vista metodológico. O sea, cuando uno quiere comprender el mundo en el que vive, lo primero es comprender quiénes son y cuántos son los que viven en el mundo. Más de la mitad viven en el Asia monzónica. Es decir, la India, China, el sudeste asiático, etcétera, tienen la fuerza demográfica. No es lo mismo, ustedes entenderán, gobernar una nación de 10 millones o de 50 millones como Colombia que una de 500 o de 800 o de 1000 o de 1500. No es lo mismo, además, producir la comida, garantizar la energía y todo eso para esa población que para un país como, qué sé yo, Dinamarca, Eslovenia, etcétera, que son como experimentos en miniatura de lo que es un Estado-nación. Por eso muchos países tienen casi todos sus problemas resueltos y en cambio hay otros que más o menos los tienen a medio hacer y otros que no han resuelto ningún problema, que están por enfrentar y por empezar la aventura de gobernarse, de coordinarse, de sacarse adelante. Ese es el primer escenario, el escenario de orden demográfico. En ese escenario de orden demográfico, además, se ve que, así como la población está desigualmente distribuida, también lo están los recursos. Hay unos que tienen muchos recursos y otros muy pocos. Algunos tienen recursos que son vitales y otros recursos que no son tan importantes, e incluso algunos que se consideran suntuarios o complementarios de los recursos originales. Por ejemplo, Sudáfrica, que es un caso muy extraño y muy interesante. Es el país más rico del mundo en oro y diamantes. Cuando el oro y los diamantes eran muy importantes, por supuesto, esa era la fuente de la riqueza. Pero Sudáfrica no puede vivir solo del oro y los diamantes. Además, la mayor parte, como con las drogas, pasa lo mismo. La mayor parte de los diamantes en bruto adquieren su verdadero valor cuando son comercializados, pues tallados y comercializados por los expertos, y ellos no viven en Sudáfrica, sino en Flandes. No en Flandes, Tolima, sino en Bélgica. En Bélgica, en Holanda, etcétera, es donde se tallan y se venden los diamantes importantes de De Beers y los carteles sudafricanos. Luego, esa es una cosa que ayuda a entender. En cambio, Sudáfrica era rica en plutonio, uranio y cobalto, que son materiales geoestratégicos de gran importancia, radioactivos, que tienen pues todo que ver con la fabricación de armas nucleares, por ejemplo. Entonces, aunque no se diga en alta voz,
Sudáfrica no es crucial en el mundo por el oro y los diamantes, ni el cambio de Mandela o de Klerk a Mandela se hizo por eso, sino por el control del plutonio, el cobalto, el radio, el iridio, el uranio, todo lo que tiene las minas sudafricanas. Ahí es donde radica un verdadero, un auténtico poder. La tercera condición para entender la geopolítica es a quién le conviene qué. Entonces, la población es una, los recursos son otros. Lo otro es la localización. No todo el mundo está bien localizado. Además, la tradición hace que en diversos contextos se proceda de muchas maneras contradictorias con respecto a lo que a unos les interesa y a otros no les interesa. Por ejemplo, la mayor parte de las naciones ricas del mundo están en zonas estacionales, es decir, donde las 4 estaciones determinan un ritmo de vida más o menos ordenado. Pero curiosamente esas zonas estacionales fueron las metrópolis de los grandes imperios y estuvieron en guerra casi implacablemente hasta el año 45, o sea, hasta la mitad del siglo XX. La paz de la que tanto habla Europa es un fenómeno reciente. Yo les decía esta mañana que a nosotros nos han enseñado o nos han hecho creer que los noruegos son los grandes maestros de la paz. Fueron vikingos durante 12.000 años y por tanto saqueadores, 2.000 años, perdón, y saqueadores, y fueron nazis en los tiempos de Hitler. Casi universalmente se entregaron al modelo de superioridad racial aria en esos años. Los suecos, los daneses, que hoy son personas tan pacíficas y tan ecologistas y tan jajaja, esos individuos, hasta sus abuelos por lo menos, eran personas sin escrúpulos y con una visión de la superioridad a toda costa. Y ese es el contexto en el que ellos crecieron y se desarrollaron e incluso construyeron su prosperidad. Y hoy vienen a hablarnos y a darnos tantas lecciones, incluso de manera tan grandilocuente, sobre una cosa de la que en realidad no saben mucho. La geopolítica es en general el saber de los elementos sutiles o el reconocimiento de los elementos sutiles que hacen a unos fuertes y a otros débiles, que hacen a unos resistentes y a otros frágiles, que hacen a unos conocedores y lúcidos en determinadas actividades y a otros, por el contrario, digamos, claudicantes, absurdos, contradictorios, incluso autodestructivos. En ese contexto es en el que se nutre la geopolítica. Depende del clima, depende de la localización, como digo, de la población, de los recursos disponibles. Piensen ustedes, por ejemplo, que los árabes saudíes o los habitantes de los Emiratos Árabes en los años 60 eran solo caravaneros del desierto, ignorantes y además muy pobres, porque el petróleo era muy barato, todavía no se tenían las tecnologías para explotarlo de manera cabal, lo explotaban solo los británicos y algunos norteamericanos, y no revertían de ninguna manera en las sociedades espectaculares que hoy vemos en Dubái, en Abu Dhabi, en esos enclaves, que son invenciones muy recientes, porque también el tiempo tiene una dimensión geopolítica, es decir, la cuestión espacial influye, la cuestión temporal influye, la experiencia de las sociedades, su conocimiento, sus valores, sus preocupaciones, etc. Por ejemplo, ¿por qué, se pregunta uno, los chinos, de dónde les salió acá tanta fuerza? Pues resulta que siempre la han tenido, pero la orientaban hacia adentro, exclusivamente hacia sí mismos, durante los 7.000 años que duró el imperio chino. Lo más importante que le ha pasado a China en el siglo XX no fue la revolución de Mao Zedong, fue terminar 7.000 años de monarquía y de centralización del poder. Por eso, Mao no es un revolucionario, sino un contrarrevolucionario. Es decir, lo que hizo fue regresar al poder a su alta concentración. De manera que China hoy es una especie de imperio
pero dirigido hacia afuera y no hacia adentro, como lo hizo durante 7.000 años. Eso, eso se le ocurrió de manera relativamente obvia, pero se le ocurrió y lo puso en marcha el famoso, ¿cómo se llama? El sucesor de Mao. El individuo que hizo el verdadero cambio de China. ¿Se acuerdan de eso? No. O sea, después de Mao, cuando murió, ¿quién sucedió? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Y el tipo no es muy mencionado, o más o menos en ciertos ciclos. Pero Deng Xiaoping le dio la vuelta a un poder que estaba dirigido hacia adentro, incluso hasta la muerte de Mao, y lo convirtió en un poder expansivo hacia afuera. Además, con la amenaza tácita de que si no se cumplen las voluntades y los valores de China, exporta a los chinos. Y con eso, o les abre las fronteras. Y con eso el mundo se desestabiliza sin remedio y para siempre. ¿Cómo será que en las visiones apocalípticas que se hacían en las películas de Blade Runner sobre el futuro, que Blade Runner está situada en el año 2017, o sea, el año entrante, el mundo estaba lleno de chinos, las ciudades occidentales llenas de asiáticos? Es decir, nada más con que China amenace y cumpla la idea de liberar 50, 100, 200 millones de sus habitantes, ya el mundo cambia. O sea, solo con eso el mundo es otro. Además, porque son enclaves muy pequeños a veces, medianos a veces, grandes a veces, que se llaman tríadas, una estructura triádica. ¿Saben qué es una tríada china? Es una especie de organización de 4.000 o 5.000 personas con un solo líder que determina el destino de todos y cada uno. Las tríadas chinas son las que manejan los restaurantes chinos en todo el mundo, o los Chinatowns, o las organizaciones que están dispersas por razones político-ideológicas al principio, pero después simplemente por sobrevivir alrededor de todo el mundo. Si no hubiera 500 u 800 tríadas como hay ahora, sino 10.000 o 20.000, el mundo ya no sería el mismo. Y conste que todavía no estamos hablando de plata, porque es que, lo digo porque en el contexto en el que uno se mueve, le salen con que todo es plata, todo es plata, todo es plata. No es cierto. Hay una serie de variables que no son necesariamente económicas, a través de las cuales el mundo cambia. Piensen nada más en la variable religiosa. La religión de la que incluso tanta gente se burla hoy, etc. Incluso esa religión secularizada y política de la que habla el Papa Francisco. Eso es algo relativamente nuevo. La verdad es que una religión, para ser legítima y para existir de veras, tiene que ser esencialmente irracional. Es decir, una creencia firme que llena la vida de una población determinada. La relación del Islam con Occidente es tan problemática, incluso desde la fundación misma del Islam, porque el Islam se expande a toda velocidad, porque produce cohesión social, porque a las tribus desarraigadas y perdidas del desierto les dio un horizonte, una vida, un orden, un modelo de organización social y política de gran versatilidad. Y eso modificó de manera irreversible el orden, el escenario en el que, por ejemplo, había crecido y se había desarrollado el Imperio Romano. Esto sirve para decir una de las cosas que a mí me parecen más importantes, y es que las minorías sabotean a las mayorías. Incluso una persona con una fuerte determinación, una sola persona, puede cambiar el rumbo de millones o de miles, solo porque persigue una cosa que los demás no persiguen,
pero él lo hace con una decisión, una determinación absolutas. Y entonces logra perturbar el orden de los demás. En otras palabras, el mundo siempre ha sido así. Ese cuento de que la historia la escriben los vencedores es mentira. La historia la escriben los que más joden, los resentidos, los que tienen algo, digamos, comprometido con ella, ¿sí? La historia la escriben normalmente, sino porque una minoría como los hebreos, los judíos, tiene tanta incidencia en la historia y ha modificado la manera en que nos comprendemos a nosotros mismos. Y es una minoría, ¿sí? En otras palabras, el número no es el fundamento absoluto de la geopolítica. Los chinos pueden ser muchos, pero durante miles de años estuvieron encerrados en su mundo. Y se les daba como una cosa remota, difícil de abarcar y de comprender, incluso exótica, hasta que adquirieron el peso para influir en nuestras propias decisiones. Otros elementos que entran en el juego del poder y de manera particularmente intensa tienen que ver sobre todo, y ahí vamos al asunto que nos mueve aquí, con la información. El mundo está revuelto porque antes no se sabían muchas cosas y en alguna forma iban por cauces secretos, por ríos subterráneos, y a través de esa dinámica adquirían importancia en un determinado contexto. En cambio, ahora unos pocos individuos manejan una información muy grande, la seleccionan, la informan o la lanzan, y su poder y su legitimidad no solo se derivan de que lleguen a millones de personas, que efectivamente llegan a millones o a cientos de millones o a miles de millones, sino que llegan todos los días. En verdad, el poder, tener poder significa poder influir sobre un número grande y de manera permanente. O sea, aquel que influye sobre el mayor número y durante más tiempo es el que tiene más poder. En ese sentido, digamos, Julio Sánchez Cristo ha gobernado más que los presidentes colombianos en los últimos 20 años. ¿Sí? En ese sentido, Antonio Caballero ha sido el político más activo en los últimos 40 años en Colombia. Más que López Miquelsen, más que Álvaro Gómez, más que los que ya pasaron. Por eso es tan banal, uno se sorprende a veces de ver esas discusiones de cafetería o de café o de taberna, en la que se le echa la culpa a tal o a cual de que andemos bien o andemos mal. La verdad es que los auténticos protagonistas de la vida política casi siempre se esconden y se ocultan bajo una especie de halo de santidad o de honestidad o de qué sé yo, a través del cual tienen una influencia mayor que los que están comprometidos con el poder. Incluso eso de ninguna manera los disculpa de ser corruptos o de ser ineptos. O sea, efectivamente hay gran responsabilidad en que nuestros dirigentes sean corruptos o hayan sido corruptos o ineptos. Pero que los que conducen la opinión del público y todo eso sean o inconscientes o perversos es todavía más grave. ¿Sí? En otras palabras, lo que estoy pretendiendo decir es la geopolítica es el estudio de los factores sutiles del poder. El poder es capacidad de acción, de reacción, de influencia y de decisión. El poder es la condición para ser oído, reconocido, creído y obedecido. El poder es una fuerza, es una múltiple capacidad que a veces se da sutilmente y a veces se da de manera manifiesta. Cuando se da de manera manifiesta, el individuo poderoso se vuelve objeto ya sea de amores o de odios, y todo el mundo le cae encima y tal, y su poder se degrada rápidamente. Pero en cambio, si no muestra la cara, si es sutil, si es indirecto, es probable que ese poder se perpetúe o dure mucho más tiempo, o incluso pase de padres a hijos o se herede. Esos son los auténticos poderes que en la posguerra fría han quedado. Como les decía, se ha disipado la niebla de las dos grandes potencias y han quedado muchos actores en el escenario.
¿sí? Se pensaba que los Estados Unidos iban a responder por el mundo, se cansaron de responder, no tienen los recursos. El poder de los Estados Unidos ha declinado en buena medida, ¿sí? Las circunstancias, la política, etcétera, los ha hecho parecidos a los europeos. Y los europeos son también diletantes, personas relativamente divididas, contradictorias, que mezclan su ambición por conservar los privilegios obtenidos con un cierto desprecio por los demás, ¿sí? Por África, por América Latina, incluso por Asia. Tantos siglos o varios siglos de superioridad los han convencido de que ellos son imprescindibles para el mundo. Y la verdad es que las circunstancias propias del mundo durante mucho tiempo les dieron la razón, pero ya han empezado a periclitar lo suficiente como para que eso no siga siendo una realidad. Decía también esta mañana que el poder consiste en poder proyectarse hacia adelante para que lo que uno tiene hoy sea mayor o igual de fuerte en el futuro, ¿sí? De lo contrario, la decadencia es inevitable y el surgimiento de nuevos poderes también inevitable. Una persona profesional en estas áreas debe ser alguien con la lucidez suficiente como para ver todos los factores confluir sobre un determinado ámbito y también en determinado momento refluir hacia otras fuentes. El poder es siempre temporal. Las condiciones de predominio cambian. La historia nunca ha mantenido de un modo perdurable una cosa más allá de 4 o 5 siglos. Incluso en el caso de China, de todos modos, que duró tanto tiempo, se hizo a punta de guerras civiles, de contradicciones, de dinastías que peleaban, entre otras, y varias veces fue invadida China, por ejemplo, por los mongoles en el siglo XIII. ¿Sí? Luego, o por los manchúes, que fueron los arquitectos de la última dinastía. Y para los chinos, mongoles y manchúes eran xiongnu, o sea, bárbaros. Y sin embargo los dominaron durante varios siglos. Es decir, el poder es una cosa que reúne ciertos factores durante un tiempo, después esos factores desaparecen o se debilitan y se va para otra parte. Nunca desaparece del todo, pero migra. Efectivamente, los poderes que migran son, pues, la razón de ser del mundo en el que vivimos, ¿no? Efectivamente, unas cosas triunfan sobre otras en virtud no solo de su fuerza, sino del tiempo que han durado, de los factores que alrededor se han ido constituyendo. Con respecto a la cuestión de los medios de comunicación, vamos a ver aquí cómo funcionan algunos de los grandes poderes internacionales que de manera presuntamente neutral opinan sobre el mundo. ¿Cómo lo ven los británicos? ¿Cómo lo ven los norteamericanos? Incluso qué tipo de norteamericanos, ¿sí? Nosotros nos imaginamos por los programas que vemos que todos los gringos son como los 6 muchachos de Friends, que son en realidad 6 neoyorquinos, que son demócratas y que van a universidades y tal. Incluso en ese contexto hasta se ven variaciones. Tenemos la idea de que todos los europeos son personas muy bien formadas. Claro, el 15% que es profesional, sí, muy bien formado, pero los obreros de construcción y los trabajadores llanos no lo son. Entonces, en ese mismo contexto es en el que hay que poner las cosas, porque desde lejos solo se ve lo que alguien quiere mostrar. Solo desde dentro y a través de un minucioso y a veces doloroso conocimiento se ve lo que no quiere mostrar, ¿sí? Todos los poderes humanos son pervertibles y todos están amenazados de caducidad o de desaparecer. Por eso, o en esas condiciones es en las que, digo yo, se ha visto de pronto que el mundo está muy revuelto. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas, conocemos las contradicciones internas incluso de los poderosos, o por lo menos algunas de sus contradicciones y debilidades, y lo que ha quedado es un mundo que está en trance de urbanización, porque en verdad lo más importante que le ha pasado a la humanidad en los últimos 200 años es que
de un patrón rural relativamente aislado y cerrado se ha pasado en muy poco tiempo a un patrón urbano integrado, en donde se ven las diferencias entre unos y otros como algo muy agudo y muy difícil de controvertir. Y además, ese modelo de urbanización se ha hecho, pues, a veces con criterios ordenados, a veces con criterios alocados. El Cairo tiene, según algunos, 22, 24 millones de habitantes. Y es una especie de gigantesca aldea que hierve de todo tipo de contradicciones. Como si a Medellín se le sumaran todos los pueblos de Antioquia, de manera repentina. Como si a Bogotá se le fuera todo el resto del país. Y efectivamente, así se formó un poco Medellín, así se formó un poco Bogotá, pero el Cairo lo hizo en menos tiempo y de modo mucho más desordenado. Así es, por ejemplo, la famosa Ciudad de México. Ciudad de México, uno ve que tiene 22 millones de habitantes, tiene un metro que funciona, entonces, pero el resto es una mentalidad de aldea, como si fuera un montón de aldeas pegadas. Es más, la gente deja la puerta abierta, mucha gente deja la puerta abierta durante el día como si estuviera en un pueblito de 5.000 habitantes. Porque en realidad lo que cambia a las sociedades es la mentalidad de la gente, los valores de la gente, las preocupaciones y prioridades de la gente. Eso es lo que constituye la esencia de cualquier sociedad. Ese es un factor geopolítico tan importante como los recursos que tienen sobre la organización social, la infraestructura, la estrategia económica, la organización política, etc. Muchas veces eso es solo fruto de una determinada mentalidad. Marx se equivocaba cuando decía, se equivocaba en muchas cosas, pero cuando decía que la base absoluta de la constitución de la sociedad es la base económica. No, son las relaciones que el hombre entabla, las relaciones mentales que entabla con la base económica que le garantiza la supervivencia y con la posibilidad de proyectarse hacia algo mejor. Así construye su trabajo, así construye su saber, así construye sus prioridades. Cuando el hombre supo manipular el fuego, entonces el fuego tuvo un papel que cumplir en la historia. De lo contrario, era un accidente de la naturaleza. ¿Sí? Lo mismo con la lluvia, con el agua, con los recursos de cualquier tipo. Hasta hace 150 años el petróleo era una cosa inútil que estallaba de pronto en los pozos en el desierto. Y los árabes de hace 150 años o hace 2000 lo atribuían a los jinns, a los genios del desierto, a fuerzas oscuras de la naturaleza, inabordables e imposibles de dominar. ¿Sí? En otras palabras, lo que estoy pretendiendo decir es, el poder depende de las mentes, del acuerdo de las mentes, de los elementos que organizan u ordenan el mundo de una determinada manera. Y es con base en eso cómo funciona de manera más cabal la sociedad. Hay un semanario británico que se llama The Economist. Fue fundado en el año 1847 por conservadores británicos. Se ha mantenido relativamente sin cambios hasta el presente, a pesar de que la sociedad ha cambiado. O sea, cuando se fundó The Economist, todavía el mundo era como el que describe Dickens en sus novelas. El mundo de Oliver Twist, el mundo de Bleak House, pues de la casa desolada, etc. El mundo de Great Expectations de Nicholas Nickleby y todas esas novelas de Dickens. Es decir, una sociedad donde había unos pocos ricos explotadores y muchos obreros explotados. Mucha gente que venía del campo buscando trabajo o vendiendo su fuerza de trabajo y muchas veces no obtenía nada. Eran prostitutas, eran ladronzuelos en las calles de la orilla del Támesis, en una Londres absolutamente caótica, como era la ciudad en 1850, 1860, etc. En esos tiempos se fundó The Economist. Lo digo porque mucha gente cree que eso siempre ha sido una revista de gente muy rica neoliberal.
como dicen los mamertos en cuestión. En todo caso, esa perspectiva del mundo reflejó un horizonte en el que el periodista no era solo un reportero, sino un analista, es decir, un explicador de por qué pasan las cosas. O sea, un experto en las causas por las cuales las cosas se dan. Y ese fue el modelo desde que lo fundaron hasta nuestros días. Voy a tener que hacer atrás para que ustedes vean lo que estoy pretendiendo decir. Bueno, sí. Entonces vean ustedes, ¿por qué The Economist prosperó? Primero porque el Imperio Británico dominaba el mundo, cuando eso, era la era victoriana. Dominaban India, el sudeste asiático, los puertos de China. Hong Kong llegó a manos británicas en 1841, o sea, 6 años antes de la fundación de The Economist. Es una revista que arrancó en unos tiempos de gran esplendor y gran dominio, pero esos mismos tiempos eran los de Dickens, es decir, también miseria, también desorden. Y hoy solo se ve la parte gloriosa y maravillosa de ese mundo, una serie de personas educadas en Oxford y en Cambridge, con una visión del mundo muy adelantada para su tiempo, incluso partidaria de lo exótico y tal. Fueron los primeros que escribieron artículos sobre viajes. Es más, estos artículos que tienen que ver con la famosa historia de Livingstone y el descubrimiento de las fuentes del Nilo en los años 1870, 74, etc. Esas eran las crónicas de esa revista al comienzo, pero se fue haciendo un prurito por el cual todo aquel que hablaba de un tema tenía que ser experto en ese tema. Si había hecho unos viajes, tenía que demostrar que esos viajes eran no solo reales, sino que podía sacar conclusiones que fueran pertinentes y útiles. Y se empezaron a dar cuenta de la importancia que tenía esto para conformar la opinión de los británicos en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, cuando además era tan urgente tener una opinión consecuente. Incluso al terminar la era victoriana en 1901, ya mucha gente se daba cuenta de que lo único que le quedaba al Imperio Británico era eclipsarse y colapsar. Y durante los primeros 50 años del siglo, a pesar de que se resistieron a ese cambio, pues inevitablemente el imperio colapsó. ¿Sí? Pero habían creado la realidad norteamericana, habían creado un poder que se reciclaba a sí mismo en lengua inglesa, con la religión cristiano-protestante que los había movido, con los valores, con la tecnología, con los inventos que buena parte de la élite británica había realizado en esa segunda mitad del siglo XIX, etc. Y así surgió esta visión de las cosas que hoy llamamos The Economist. No surgió porque sí, sino en un determinado contexto. La premisa de los periodistas era no solo hablar de Gran Bretaña y de las colonias, sino del resto del mundo. ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban configurando África? ¿Qué estaba pasando con China? ¿Qué estaba pasando con India? Incluso la India colonial y después la India independiente. ¿Sí? ¿Cómo iba a hacerse eso de la descolonización? Lo curioso es que aunque los aliados ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como les digo, el auténtico ganador fue Stalin. Incluso le quitó área de influencia al antiguo imperio británico con mucha rapidez. Solo 2 años después del fin de la guerra, Gran Bretaña pierde a la India. Y no me refiero a la India actual, sino a la Gran India, que supone Pakistán, India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. Perdió su influencia sobre Birmania y Myanmar.
perdió el control del estrecho, el estrecho de Malaca. En fin, esta revista The Economist sirve para darse cuenta de cómo incluso un poder en desgaste como el poder británico, aún así puede dar cuenta del mundo en el que ellos están declinando o decayendo. Y ese es tal vez el valor mayor que esa revista ha conservado hasta el presente. Durante la segunda mitad del siglo XX se dedicó a criticar los factores que constituyeron la Guerra Fría. Ya periodistas hablaban en los años 60 y 70 de que la Unión Soviética no era viable y nadie les creía. Cuando tuvieron razón en los años 80 dijeron, es que ustedes no dijeron cómo. Sí, dijimos cómo, pero ustedes no nos creyeron. El poder de The Economist ha consistido siempre en anticiparse a los fenómenos. Cuando Berlusconi triunfó en Italia, hablaron de los problemas de Berlusconi. Cuando Pinochet triunfó en Chile, de los problemas de Pinochet. Cuando Chávez subió al poder, dijeron, este señor no augura nada bueno, esto no es viable. Es decir, la habilidad fundamental de una persona que se dedica a esto consiste en anticipar no solo lo que va a pasar, sino por qué va a pasar o por qué no puede pasar otra cosa. Esa es una característica esencial. Cuando uno lo están convenciendo de algo, lo que hacen es decirle, ¿por qué es mejor escoger tal o cual línea o tal o cual acción y no otra en la que los perjuicios son mayores, en las que las consecuencias negativas de corto o de largo plazo pueden ser más terribles y funestas? El mundo, como ustedes saben, efectivamente es un lugar inseguro, siempre lo ha sido, pero había ciertas posibilidades de orden y seguridad. Había ciertas proyecciones que eran favorables y se podían sustentar en razones sólidas. ¿Cómo creció, por ejemplo, el capitalismo? El capitalismo, que era solo una idea de unos pocos europeos en la Edad Media, fue adquiriendo una relevancia y una versatilidad histórica, cuya naturaleza se fue imponiendo sobre los elementos exteriores. Y al cambiar la mente, cambia la realidad. Al cambiar los criterios con los que juzgamos el mundo, cambia el mundo. Como dice el proverbio chino, si quieres que las cosas cambien, solo míralas con otros ojos. Y efectivamente, uno empieza a ver contrastes y cosas de las que no se percataba. Entonces, no es que uno se haga muy lúcido leyendo esta revista, pero sí reconoce quién habla con lucidez. Cuando van a hablar en contra de algo, primero muestran sus virtudes y luego lo critican. Cuando van a hablar a favor de algo, primero muestran sus defectos y luego lo defienden. De manera que el que lee un artículo de media página o de una página se da cuenta de lo bueno y de lo malo, o de lo positivo y lo negativo, de lo variable que en general es cualquier poder, cualquier legitimidad, cualquier reconocimiento. Ese es el punto. Por ejemplo, The Economist fue vendida en los años 80 del siglo a los Estados Unidos, es decir, a grandes cadenas norteamericanas. Y aunque sigue siendo superficialmente británica, ahora es una revista con la legitimidad y los actores británicos, pero con la capacidad de expansión y de comunicación de los norteamericanos, que son los que han hecho que la lengua inglesa sea una lengua global. Claro, lo hizo el Imperio Británico, influyendo en la India, etcétera, no sé qué, pero lo hicieron las corporaciones norteamericanas llevando esa lengua y esos valores al mundo entero, formando generaciones enteras con la música, con las preocupaciones, con los variables, con los valores de los Estados Unidos. Entonces, incluso yo he conocido personas anti-yanquis que hablan inglés, que han ido a los Estados Unidos, que están leyendo estas revistas constantemente, y ellos son parte de la misma contradicción que pretenden criticar. Es como aquellos que venden camisetas del Che Guevara, que se vuelve un icono de la venta de camisetas y no un valor revolucionario. Entonces, en ese mismo orden de cosas,
leer esta revista saca a los individuos de una cierta ingenuidad geopolítica, porque les permite considerar qué está pasando en tal o cual lugar y no seguir los hechos, sino los fenómenos, es decir, las cadenas secuenciales de hechos. Un individuo comprende el mundo cuando entiende lo que está pasando de manera regular y no simplemente lo que pasó ayer o el año pasado. Esa es una auténtica comprensión. En todos los órdenes, lo digo no solo por los esfuerzos que está haciendo el CES, sino incluso en general, ahora que se habla tanto de la educación y los recursos en la educación, ¿qué significa ser educado? Significa comprender y poder comunicar lo que uno comprende. Comprender cosas de manera recurrente y sobre todo encadenadas, para explicarle a los demás lo que no entienden o lo que es confuso. Y la verdad es que el mundo casi siempre ha sido confuso, seguirá siendo confuso y la mayoría lo confundirá aún más. En general, yo he visto incluso en Colombia es muy habitual que hablan y hablan y hablan durante 2 horas de un determinado problema, pero nada queda en claro. Al contrario, quedaron más enredados que cuando empezaron. ¿Sí? Ese cuento de que hablando se entiende la gente casi nunca es cierto. Nada más uno intente resolver problemas con la esposa o algo así, hablando, y la cosa va peor. Por ahí es que no se resuelve nunca. Claro, cuando uno tiene cosas que decir y más o menos congruentes o consecuentes, puede que sí sea claramente un principio de acuerdo, pero cuando uno tiene un enredo en la cabeza, lo que hace es comunicar ese enredo y agregarlo al mundo que ya de por sí está enredado. ¿Sí? Lo mismo que ese famoso refrán de que entre gustos no hay disgustos. Ja, ja, ja. Justamente por los gustos es que confluyen los disgustos. ¿Sí? Porque unos prefieren una cosa y otros otra. Y como es un espacio común que se comparte, pues los gustos de los unos no son compatibles con los de los otros y surge el conflicto. El conflicto es natural. Siempre ha habido conflicto y habiendo tanta gente, además que vive tanto tiempo, pues el mundo es un escenario de conflictos. Pero hay algunas cosas que sí logran quedar claras y uno empieza a cambiar de opinión. La verdad es que el signo fundamental de una persona inteligente es que es capaz de cambiar de opinión. No digo que esté cambiando de opinión todo el tiempo, pero reconoce cuando su opinión era frágil y empieza a decir, yo me equivoqué o yo veía esto de tal manera y ahora no lo veo así. Esa es la perspectiva con la cual, a mi juicio, por lo menos en una versión occidental de las cosas, se hace el periodismo de The Economist. El que habla de América Latina en The Economist es un periodista británico llamado Michael Reid. Michael Reid, R-E-I-D. Es el tipo que tiene más clara América Latina que yo conozca. O sea, los libros, los artículos, todo demuestran que él sí entiende, o que él entiende mucho, de las crisis en Argentina, los problemas en Brasil, las contradicciones chilenas, colombianas, venezolanas, mexicanas. Y puede hablar con lucidez 20 segundos, media hora o 10 horas sobre cualquiera de esos temas. Un verdadero sabio es una persona que conoce el contexto general y los matices. Es decir, conoce los detalles que conforman una cosa, pero nunca se pierde en esos detalles. Lo relaciona con el conjunto y el conjunto entonces le da a uno la sensación de que efectivamente se está comprendiendo un problema. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque estar metido en los problemas no significa comprenderlos. Al contrario, la gente que está metida en el escenario se le nubla la mente. ¿Sí? Por eso es más natural que un británico entienda los problemas latinoamericanos, todos, a que lo entienda un latinoamericano, que tiene parte o que es juez y parte en ese proceso. ¿Sí? Entonces hay que lograr una cierta estabilidad, una cierta neutralidad para una auténtica comprensión. En otras palabras,
es mucho más fácil que un antioqueño comprenda los problemas colombianos estudiando lo que pasa en Bogotá y en el llano y todo eso, que los problemas de Antioquia. O que si se centra únicamente en los problemas de Antioquia. ¿Sí? Siempre se comprende algo comparándolo con otras cosas. Si no se compara, no se comprende. ¿Sí? Ahora busquemos el New York Times, el siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el New York Times? Los Estados Unidos son un país muy grande y muy diverso. Incluso con la cosa de las elecciones, simplemente se ve un poco la superficie, la cáscara del problema, pero no se ve el problema. Los Estados Unidos, con todo y sus éxitos, con su vitalidad, con su poder, todo eso, son un país muy dividido y muy diversificado. Hay varios tipos de norteamericanos, varios tipos. De hecho, los que fundaron el país están ahora en el campo de los estados centrales, del Midwest y de la región, y se parecen mucho a Donald Trump, y se parecen mucho a George Bush hijo e incluso a George Bush padre. Y no a los de Friends, y no a George Clooney, y no a Hillary Clinton. Hillary Clinton y George Clooney son pseudoeuropeos en los Estados Unidos. Es decir, personas confundidas en todos los órdenes. Esas personas confundidas escriben el New York Times. El New York Times es un periódico en el que uno se lleva una sensación agridulce y contradictoria de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo escriben los neoyorquinos. ¿Y qué quieren ser los neoyorquinos? Europeos, o sea, británicos. ¿Qué quieren ser los bostonian? Británicos, porque ese es su legado. Además, eso fue lo que le dio originalmente el poder y el reconocimiento a los Estados Unidos. Incluso sienten un poco de vergüenza de hablar como hablan, o como habla el pueblo, o de la jerga y todo eso. Claro, la disimulan y tal, pero quieren jugar a ser los resolvedores de todos los problemas. Por eso, cuando uno lee el New York Times, se lleva una impresión muy clara de cómo piensa la élite norteamericana, sobre todo la élite demócrata, cómo piensan los que estudian en Harvard, o los que estudian en Yale, o los que estudian en Stanford, pero no cómo son los Estados Unidos, ni cómo piensan los Estados Unidos. ¿Sí? No solo porque es un diario, el otro era un semanario. Al fin y al cabo, un semanario da un poco más de posibilidades de reflexión. Esto es un diario, pero tiene algunos de los articulistas más leídos y de la gente que más influye en la élite, sobre todo de los grandes medios y las grandes compañías en los Estados Unidos. Entonces, el New York Times es más o menos la voz de los demócratas, y sobre todo de los demócratas que más tienen que ver con la élite de los Estados Unidos. La revista Time, que es en alguna forma la contradictora por excelencia del New York Times, es la visión republicana de las cosas, que tiene que ver, por ejemplo, con la institucionalidad, con la idea de prevalencia de los Estados Unidos, con el orgullo por los valores del pasado, con esa idea un poco familiar que caracteriza a los norteamericanos de tierra adentro. En otras palabras, es, guardadas las proporciones, como si esto fuera de Santos y el Time fuera de Uribe. Una perspectiva por la cual todo es negociable, todo es relativizable, ninguna cosa es muy grave, todo se puede sobrellevar, todo se puede charlar. Esa es la visión del New York Times. Geopolíticamente hablando, eso rinde una serie de beneficios, sobre todo para los norteamericanos, pero también produce una sensación de distancia, de lejanía, de incomprensión muy marcada. El conflicto colombiano, por ejemplo, pero otros muchos asuntos, incluso muy graves, más graves que el conflicto colombiano, son tratados de una manera relativamente superficial en este periódico, con la idea de darle consejos a tales o a cuales sobre lo que tienen que hacer en esta o aquella dirección. Entonces, uno conoce una parte de los Estados Unidos leyendo este periódico con asiduidad, pero muy pronto va viendo las claves, no siempre manifiestas, a veces ocultas,
a través de las cuales se descifra el mundo para los Estados Unidos, ¿sí? O por lo menos para una parte de los norteamericanos. Por ejemplo, están asustados con que Trump avance. ¿Y por qué avanza Trump? Porque refleja al norteamericano promedio mucho mejor que Hillary Clinton. Incluso el fenómeno de Sanders es también una cosa, digamos, una especie de banalidad que cabe dentro del contexto de lo que el New York Times defiende. ¿Y qué es lo que defiende? En últimas, sacado en limpio todo, es que las cosas sigan siendo más o menos como son, porque así es como les ha convenido durante largo tiempo. ¿Sí? Grandes cambios serían peligrosos. Entonces, aceptan una especie de pequeños cambios como parte de la negociación, porque creen que no van a perder mucho en el escenario o en el tránsito. En últimas, ¿qué quieren los Estados Unidos de hoy? Preservar parte de su poder, o la mayor parte posible, pero no ser vistos como los enemigos o los opresores del mundo o del sistema. Lavar un poco la imagen, ser presentados como una fuerza benévola, en fin. Y en alguna medida lo consiguen, en algunos casos, en otros no. ¿Sí? Está muy claro, por ejemplo, que con los radicales del Islam no lo están consiguiendo. Con respecto al orden internacional o de gran estrategia en el mundo, no lo están consiguiendo. En el problema palestino-israelí, no lo están consiguiendo, etc. Los Estados Unidos llegaron tarde a la Primera Guerra Mundial, llegaron tarde a la Segunda. Ganaron los demás con gran sacrificio, pero ellos se atribuyeron parte del triunfo. Pero en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, prácticamente todas las perdieron. En Irak, su actuación, en Afganistán, su actuación fue por lo menos agridulce. ¿Sí? No tenían o demostraron no tener el poder suficiente para resolver el conflicto, pero cuando se fueron dejaron un vacío y una sensación de caos y de anomia más graves que las que existían antes, o por lo menos tan graves.